Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de lo que haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo, aun después de que a mis manos le costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, 1955. Bueno, muy buenas noches para todos nuestros oyentes y para la gente de Pamplona y la comunidad de Pamplona en general y la región. Esa introducción nos sirve para darle inicio a esta radiorevista literaria llamada Anadia Pamplonensis, un espacio nuevo en la emisora de la Universidad de Pamplona. Queremos agradecer a nuestro control de sonido, Frankie Niño, y pues a mi compañera de este viaje por las letras, la bienvenida también, la profesora Laura Areiza. Laura, muy buenas noches. Después de escuchar ese excelente programa de Nuevos Tiempos, rockcito en español, un rock fuerte y sobre todo muy ameno y muy pertinente para esta noche de miércoles. Muy buenas noches, profesora Laura. Profesor, buenas noches. Bienvenidos a todos a este nuevo espacio. Hoy haremos algunas puntadas sobre la obra de Juan Rulfo y presentaremos nuestra revista, nuestro espacio literario, acá en la emisora de nuestra alma mater. Bueno, si recordemos que este espacio es un aporte que hace la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y el grupo de investigación Nudos, Grupo Interdisciplinar de Artes y Humanidades, y a través pues de este espacio estaremos comentando los avances que hay en torno a las investigaciones, en torno al acontecer cultural, no solo de la Facultad de Educación, sino también de la universidad en general. Anadia Pamplonensis, la radiorevista literaria y musical de la Universidad de Pamplona. Profe Laura, ¿por qué Anadia? Pues, profe, que nuestros radio oyentes se den cuenta de que acá en Pamplona existe un reptil, es una lagartija, que es la Anadia Pamplonensis. Acá en la Facultad de Biología tenemos varios especímenes o ejemplares de este reptil. Es muy bello, es endémico, es netamente de acá de la ciudad de Pamplona y es muy bello, es azul, y queríamos como suscitar esa metáfora de lo que es nuestro de acá, y qué mejor que la Anadia Pamplonensis. Perfecto, Anadia Pamplonensis, un toque identitario en esta radiorevista. Vamos a comentarles más o menos de qué va este asunto. Es una radiorevista con diferentes secciones. Tendremos culturas de lo visual y cine, que es una sección que va a hablar sobre cine, sobre la imagen sobre las culturas de lo visual en entornos educativos, y pues también como para emitir lo que están haciendo los cineclubes en la Universidad de Pamplona, ¿no? El Cineclub Refractario, Cineclub Pamplona y Cinematoscopio. Esa va a ser una de nuestras sesiones, y muy seguramente vamos a tratar más adelante lo que tiene que ver del cine y Juan Rulfo. Hay otra sección que se llama La Cigüeña del Lector, que son lecturas y autores y libros recomendados, ¿no? La Cigüeña del Lector sobre todo está para los niños y la literatura infantil, ¿no? Vamos a tratar de recomendar también. A ver, otra de nuestras secciones es Lengua Materna, que va a tratar sobre lecturas líricas y los temas en torno a las comunidades diversas. Y Memoria y Magazine es como un homenaje a la revista literaria y cultural más importante que ha tenido este país durante los últimos 40 años, ¿no? Que es el magazine dominical del Espectador. A propósito, ese magazine yo creo que ha servido para la creación de muchos programas de radio, ¿no? En esta emisora, y yo creo que en el contexto nacional.
Y por último, para hacer homenaje justo a ese magazine, tenemos una sección que se va a llamar Gritos y Susurros. Sí, profesor, queremos compartirles a nuestros radios oyentes lo que estamos escuchando. Esta es la ópera Comala de Jorge Reyes. Jorge Reyes es un compositor, solista, músico muy importante para México. Esta obra fue compuesta en 1987 y está precisamente inspirada en Pedro Páramo. Es una obvia referencia a ese mundo literario de Juan Rulfo y de su novela, que se traduce en un universo sonoro, oscuro, denso, ominoso. Sin embargo, se considera como la mejor pieza o adaptación de la obra de Pedro Páramo. Les recomiendo bastante que escuchen las obras de Jorge Reyes, y qué mejor que esta atmósfera cargada que aporta, digamos, esas voces de ultratumba, de soledad, de desierto que suscitan Pedro Páramo. Entonces, para entrar un poco en la atmósfera de Juan Rulfo, los dejamos con Jorge Reyes. No respira. ¿Dónde el tiempo? No respira. Bueno, estamos escuchando a Jorge Reyes y su trabajo musical, su pieza sinfónica Comala, que nos da una entrada a ese universo, a esa atmósfera rulfiana. Laura, ¿por qué Jorge Reyes se inspira en el universo de Rulfo, y en sí cuál es ese universo tan envolvente, tan mágico y sobre todo tan identitario de nuestra cultura latinoamericana y de las culturas minoritarias o pueblos originarios? Pues, profe, creo que Jorge Reyes hace parte, junto con Arturo Mesa en México, de un movimiento que es un poco neoriginario. Ellos retoman todo ese acervo cultural mexicano para hacer su música y sus ensambles musicales. Entonces Juan Rulfo es como esa pieza pilar, ¿cierto? Los conocemos dos obras fundamentales que
él escribió, pero él tiene toda una faceta antropológica en su fotografía, en su trabajo en el INALI, que es actualmente el Instituto Nacional de Antropología en México. Entonces, Rulfo se erige como una figura que no solo narra el México que nosotros conocemos, sino el México de los pueblos originarios. Entonces, Jorge Reyes junto con Arturo Mesa construyen todo un mundo sonoro para esta literatura, esta fotografía de Juan Rulfo. También tienen otros trabajos, pero creo que esta es como su obra cumbre. Muchos han querido sonorizar a Rulfo, sus gritos, su silencio, pero pocos lo han logrado tan bien como Jorge Reyes. Bueno, entonces invitamos a los lectores, a los oyentes, a que encuentren pues ese toque, esa atmósfera, ese toque identitario en la música de Jorge Reyes, y para experimentar si efectivamente sienten que él narra a Comala, ¿no? Y sobre todo esa atmósfera, ¿no?, rulfiana, que es como tan propia, ¿no? Sí, de hecho, escuchamos voces, susurros, flautas en esta obra Comala. Se pensó como una ópera que retoma ese espacio ficticio, esa ciudad de todos los Pedro Páramo, del padre de todos. Entonces, tenemos mucho ensamble de la tradición musical originaria, básicamente de Oaxaca y de la cultura mixe, aunque Juan Rulfo sea de Jalisco, él en su trabajo vendiendo llantas logró andar todo México y tuvo, digamos, una particular observación y vivencia con las comunidades de Oaxaca. Perfecto. Bueno, Laura, y tú que tienes una conexión tan especial con las comunidades o los pueblos originarios y México, pues yo creo que parte de su ethos está allí anclado, afortunadamente para nosotros. ¿Qué es el ser, indígena? Lo que pasa es que la palabra indígena no me gusta porque de todas maneras tiene una carga como muy colonizadora, ¿no? Al igual que la palabra tribu, al igual que indio nativo, negro, en fin, ¿sí? Hay una serie de dispositivos de subalternización y de colonización. ¿Cómo llamamos en estas nuevas pedagogías a estas comunidades y cuáles son las que están presentes en México, ¿no?, como las más fuertes dentro de ese enorme y gran imperio que fueron los aztecas? Bueno, profe, pues realmente no hay un nombre como tal. Esos nombres han sido un proyecto de homogeneización y de avasallamiento cultural. Creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿A usted no le gustaría que le dijeran fulanito de tal, sino César Parra, cierto? Entonces, precisamente con las culturas originarias creo que ni culturas originarias abarca, es hacer el esfuerzo de identificarlos, ¿sí? Entonces, en México encontramos muchas, son aproximadamente 480 variantes, pero sí existen como unos grupos lingüísticos grandes. En el norte tenemos los Rarámuri o Tarahumara, donde estuvo Antonín Artaud. Sí. Tenemos los mixes, que son un grupo grande, los mixtecos o tunzavi. Le recordamos a los radioyentes que la mayoría de comunidades tienen nombres impuestos, es decir, no se llaman así. Entonces, los mixtecos realmente son tunzavi, que es la lengua de la lluvia, en la que también Juan Rulfo tuvo una particular identificación. Las culturas de Jalisco, lastimosamente, al estar en el norte de México, fueron bastante aporreadas por el imperio norteamericano en ese momento. Claro. Entonces, en su caminar están también las culturas de Oaxaca, que son los zapotecos. Más abajo están los mayas, entonces están mayas mayas lacandones, hay muchas naciones maya. Y tenemos pues la gran nación náhuatl. Están los otomí, que no son otomí, sino ñañú, y un sinfín. Y creo que Juan ese Comala
de Pedro Páramo es precisamente esa nación desconocida, irreconocible, donde habitan todas estas culturas y donde habitan todos los mexicanos. Cuando estuve en México, alguien me decía, es que ustedes los colombianos dejaron morir su madre, aquí nosotros sabemos de dónde venimos. Perfecto. Justamente nos trasladamos a este autor, o lo tenemos como pieza clave de esta inauguración de Anadia Pamplonensis, porque el grupo de investigación Nudos en Artes y Humanidades, Educación, Artes y Humanidades, tiene una línea que queremos establecer justamente de multiculturalidades complejas, y es la línea que está coordinando la profesora Areiza y con los chicos de diferentes comunidades como son los Wayuu, como son los Muru y Muina, o mal llamados Huitoto. Y pues estamos haciendo como una invitación a los estudiantes que pertenezcan a comunidades minoritarias pues a que se unan a este proyecto. Sí, precisamente Juan Rulfo, todos conocemos esa faceta como escritor latinoamericano, pero muy poco su faceta como antropólogo, y partiendo de este espacio queremos dar otra lectura y acompañarlo pues con esta música que representa toda esa multiplicidad cultural de México. De los 6 a los 12 años solo vi muertos en mi casa. Asesinaron a mi padre, a los hermanos de mi padre, a los abuelos. Era una casa enlutada. Juan Rulfo. Banda Mije de Oaxaca. Estamos escuchando la banda Mije de Oaxaca. Es una de las bandas más importantes circenses para nuestros radioescuchas. La mayoría de bandas circenses, bandas sonoras que acompañan todo el circo circense, pues son precisamente de la ciudad y del estado
de Puebla y la ciudad de Oaxaca. Mira que esos vientos y todos estos cobres me recordaron a un grupo que me gusta muchísimo, que es Fanfares Okeartia, que es de los gitanos romaníes, de los Balcanes, exactamente, los Balcanes romaníes, y que también tienen mucho que ver con lo circense y con esa atmósfera que es un poco nostálgica, pero a la vez alegre, ¿no? Sí, precisamente, profesor César, las bandas de esta tonalidad circense básicamente son mixe del estado de Puebla y de Oaxaca, y también son zapotecas, y decían que en tiempos remotos estas culturas originarias se enfrentaban con sus bandas, con otros tipos de instrumentos, digamos, un poco similares, un día completo. Era una guerra marcial. Entonces la traemos acá a este espacio porque Juan Rulfo se obsesionó fotográficamente con estas bandas. Él tiene aproximadamente 200 negativos solo de las bandas circenses, mixe y zapoteco. Bueno, sigo diciendo que esto tiene para mí como un sabor muy de los Balcanes, ¿no? Y de los pueblos romaníes. Claro. Si no me dices que es una composición mexicana, yo pensaría en Fanfarias Okeartia y pensaría en Rumania y sobre todo en la población calé, ¿no? Otro de nuestros pueblos pues considerados, ¿no? Minoritarios y subalternizados, históricamente excluidos. Sí, de hecho ellos comenzaron, digamos, con este montaje a la llegada de muchos pueblos gitanos al sur de México. Entonces tiene una relación muy profunda, y creo que México ha sido el país que, digamos, está al segundo nivel de las bandas circenses romaníes. Y como podemos escuchar en el fondo, tiene también ese toque del guapango, un poco hasta norteño. Ellos combinan distintas, digamos, influencias del jazz, y para quienes no lo crean, han sido influenciadoras de bandas como Gorillaz, Molotov, Fito Páez. Control Machete, supongo, y demás, ¿no? Sí. Bueno, tendremos que hacer un programa, Laura, de literatura y rock, ya que acabamos de escuchar a nuestros compañeros de Nuevos Tiempos. Excelente ese rockcito en español, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a Juan Rulfo, podemos comentar pues que es uno de los escritores, yo creo que es el más comentado, el más tratado, el más llevado como a diferentes escenarios, dinámicas y estéticas. Está el cine, está la fotografía, están las novelas, y quizá es por esa capacidad que tiene Rulfo de escribir el etos mexicano como fundamentado en la gente sencilla, en la humildad, toda una serie de metáforas que logran plasmar algo tan difícil que es el etos, ¿no? Pero sobre todo en México, yo creo que la aproximación que hace el maestro Rulfo es muy certera. Decía Ernesto Máez Vallenilla que el etos latinoamericano indefinido, ¿no? Porque cómo nos definimos a los latinoamericanos, ¿no? Pero quizá lo más cercano es México. Sí, precisamente le recordamos a nuestros radioescuchas su nombre particular: Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Él tuvo un aprecio considerable por su madre. Recordemos que estuvo marcado por la muerte de su padre. Uno de estos cuentos del Llano en Llamas, alusivo o autobiográfico a ese momento, es Diles que no me maten. Y creo que el año pasado, en 2017, cumplió 100 años, el 16 de mayo. Este año pues serían 101. Entonces, ¿qué más y qué mejor espacio que la radio para precisamente leer a Rulfo, no solo en clave de su lenguaje propio de Pedro Páramo y el Llano en Llamas y el fragmento
del Gallo de Oro, que son sus obras de la literatura. Es el autor más leído y estudiado de México, por encima de Octavio Paz. Claro. Entonces, aquí queremos leer a Rulfo desde el sonido, desde la música, desde la fotografía. Ahora que mencionas el Gallo de Oro, no ha mucho, cuando era niño, vuelvo e insisto, no ha mucho. Recuerdo que en Colombia se hizo una radionovela, una novela para la televisión que se llamaba El Gallo de Oro. Y que, si no estoy mal, era protagonizada por Amparo Grisales, y trabajaba ahí también Carlos Muñoz, el recientemente desaparecido actor y también radiofonista, ¿no? Y locutor colombiano, El Gallo de Oro. Pero quizá muy pocos en ese entonces sabíamos que se inspiraba justamente en Juan Rulfo, ¿no? En su obra. Precisamente quiero hacerles una recomendación especial. El año 2011 me parece que sale la Rulfo, una vida gráfica. Lo edita Naranjo Editores, que es una editorial de acá de Colombia, Rey Naranjo Editores, y es muy particular porque es la unión de dos, un colombiano y un mexicano. Oscar Pantoja es quien hace el guión y Felipe Camargo hace los gráficos. Es una novela gráfica, creo que es muy importante tenerla en cuenta como para introducir a los jóvenes a ese mundo rulfiano, y ha tenido realmente mucha acogida. Nunca se había hecho como un trabajo gráfico sobre la vida de Juan Rulfo, y quisiera leer como ese momento dramático en el que Rulfo deja de escribir. Después de los libros El Llano en Llamas y Pedro Páramo, Juan Rulfo no volvió a escribir más. Su maravilloso y tormentoso universo se apagó, su prosa se silenció y desaparecieron los fantasmas, los desiertos, los llanos en llama, los campesinos muertos y los amores imposibles. Estas imágenes, salidas de un remoto lugar que Rulfo conocía, se evaporaron para siempre. Ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Ojos de papel volando, a todos diles que sí. Pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Bueno, y estamos escuchando al Mariachi Vargas de Tecalitlán, Jalisco, ¿no? A propósito del lugar de nacimiento de Juan Rulfo, San Miguel, en Jalisco, queremos darles a nuestros oyentes todo ese panorama o abanico musical por el que Juan Rulfo deambuló. Perfecto, Tecalitlán. Hay una forma muy particular en que ciertas lenguas mexicanas han hecho un aporte pues a nuestro lenguaje, ¿no? Y es justamente
esa mezcla TL de Atlántico. de Atlántico, que es náhuatl, ¿no? Sí, es náhuatl. Realmente el imperio mexica, o lo que conocemos como azteca, digamos que tuvo una gran influencia sobre otras lenguas y culturas en México, debido a que ellos eran pues un imperio grande, todos sabemos. Y entonces de ahí viene toda esa presencia grande del De Tenochtitlán, Tenochtitlán. Texacoal. Bueno, en fin, eso lo aprenderemos, ¿no? Porque el grupo de investigación Nudos también tiene como propuesta crear y generar una cátedra de lenguas minoritarias. Sí, de hecho, estas musicarcisenses que hemos escuchado, el mismo Jorge Reyes, Arturo Mesa, en México han recogido y, digamos, puesto en escena las lenguas en la música. Entonces, para ellos es algo realmente muy común acudir a sus raíces lingüísticas, y creo que es un buen ejemplo para nosotros. Bueno, escuchando el mariachi jalisquense de fondo, hay una serie de inquietudes pues que a mí particularmente me ha llamado la atención en torno a el apareamiento entre la cultura mexicana y la cultura colombiana, si me permiten el término. Y es que porque justamente pues muchos puristas de pronto del concepto de cultura consideran que el mariachi y la cultura musical mexicana y la cultura del cine y demás han como desvirtuado en cierta manera pues lo que es el colombiano, ¿no? Es decir, por esa fuerza de influencia, ¿no? Y por ese, de pronto también se le acusa mucho de que se ha hecho una apología al machismo y que ha perpetuado pues esas prácticas de pronto un poco falocéntricas, pero yo quiero pues que también reconozcamos, ¿no?, el aporte cultural de México tan importante para nuestro país, y no solo para nuestro país, sino para toda Latinoamérica y el mundo. Sí, profesor, creo que México es una nación cultural. Para nosotros los amantes de la literatura, allí está la mayor imprenta. La edición de la mayoría de libros que nosotros consumimos está en México, en Argentina. Están todos los estudios, los doblajes de las películas. Entonces sería también un poco ingenuo no pensar en la influencia que tiene México en Latinoamérica. Y precisamente hoy homenajeamos a su autor más leído, más, digamos, divulgado, pero quizá estas relaciones de la música no son tan divulgadas, profesor César. Por ejemplo, el investigador Julio Estrada, quien recientemente hace la composición de la ópera Murmullos del Páramo, tiene un largo estudio sobre la música en Pedro Páramo. Entonces queremos compartir un poco sobre esa presencia musical para resurgir esas voces mudas, sordas. Tenemos el personaje Abundio, profe, sí, César, y resulta que Abundio fue real y fue músico. Se llama Abundio Martínez. Estamos escuchando el vals Arpa de Oro. Abundio representa esa voz solitaria, ese murmullo, acompaña siempre a Dolores. Entonces creo que no es, digamos, una mera casualidad que Juan Rulfo tenga ese especial interés por la música. Juan Rulfo, y estamos escuchando entonces el vals Arpa de Oro de Abundio Martínez.
de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo o si oyes algo, tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. Te digo que no veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criaras fuerte. Quería que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató, y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Y ya ve, ahora lo han medio herido.
¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. «¿Y tú no los oías, Ignacio?», dijo. «No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza». Bueno, después de esta sobrecogedora lectura de Juan Rulfo, entendemos de la propia voz del maestro pues esa atmósfera, ¿no? Esa atmósfera es bastante cinematográfica. Hay un duelo y una oposición entre padre e hijo buscando una cura. Y una serie de reclamos y de reproches, pero particularmente escuchar la voz de Rulfo es escuchar nostalgia. Hay un dejo también de como de aceptación, pero a la vez una desesperación asumida, a una voz desgarradora, pero para nada monótona. Yo hace un poco le comentaba a los estudiantes que a mí en realidad no me gusta mucho la voz de Neruda. Escuchar a Neruda no es de mis, leer poesía no es de mis favoritos, pero Rulfo logra embelezarme porque siento justamente esa atmósfera. Sí, de hecho uno en la factura de la voz de Rulfo se escucha ese México. No es una voz, digamos, simulada o engolada. No es alguien que está narrando lo que es él. Y de hecho este cuento, No oyes ladrar los perros, es precisamente muy sonoro. A propósito de Rulfo y la música, el sonido de los perros, el jadeo, el tengo sed, muestra esa peregrinación que no solo es de la búsqueda de la cura, sino de el padre y el hijo. Y de hecho recuerda un poco también la carta al padre de Kafka, sí, que es esa especie de el hijo y el padre sacándose o expiando las culpas y una serie de reproches. Con Juan Rulfo, pues bueno, a propósito, un saludo muy especial para los estudiantes de lengua castellana y comunicación, en particular los estudiantes de Radio 1 de los diferentes grupos, porque ellos están llevando a Juan Rulfo justamente al radioteatro, ¿no? Y pues agradecemos a nuestro control de sonido y uno de los guías del laboratorio radio, el señor Luis Fernando, que nos acompaña pues en esa parte creativa del radioteatro, y llevamos pues como homenaje al maestro, estamos llevando a Rulfo al radioteatro. Sí, de hecho cuento No oyes ladrar los perros destaca precisamente esa concentración dramática de lo que es Rulfo. Realmente no es una composición muy breve, austera en acciones. Los sucesos son mínimos, pero creo que es esa contemplación de esa imagen física de dos cuerpos entrelazados en su penosa marcha hacia la cura, cada uno con su propia agonía, pero con un doloroso lazo común, el del padre y el del hijo. Y mira que el narrador se pone o se arranca en esa inmedia res ante una situación que no cambia, solo empeora y que resulta intolerable. Bueno, y a propósito de ese universo rulfiano llevado a la música, vamos a escuchar
uno de los compositores y de los cantautores mexicanos como que también retrata esa atmósfera y ese universo rulfiano, que es Antonio Aguilar, con Triste Recuerdo. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Bueno, esta es la radiorevista Anadia Pamplonensis, revista literaria y musical de la Facultad de Educación y en particular del programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. De fondo escuchamos a Antonio Aguilar con Triste Recuerdo, en el homenaje que le estamos haciendo al maestro Juan Rulfo y la música. Pero también Juan Rulfo tiene una relación directa con las culturas de lo visual en entornos educativos, particularmente, y quizá muchos oyentes no lo conciban así o no lo sepan, pero Juan Rulfo y la fotografía. Juan Rulfo es el mejor fotógrafo que he conocido en Latinoamérica, Susan Sontag. Pues, profesor César, sí, Juan Rulfo logró registrar 6.000 negativos que confirman esa labor prolífica en la fotografía. Es que de hecho él fue fotógrafo antes y después de ser escritor. En ese mutismo de su escritura, su fotografía nunca paró. Tenemos algunos libros que salieron a propósito. En el 2010 sale 100 fotografías de Juan Rulfo. Esos 6.000 negativos reposan en la Fundación Juan Rulfo, y esas narraciones fotográficas, es que es escribir con la fotografía, no son disímiles de su experiencia literaria, de su interés por la música. Hay una fotografía, profe, que me llama mucho la atención, retomando pues esta evocación musical de esas bandas circenses, mijes y zapotecas, que se llama Instrumentos Musicales en Tlahuahuitopet, de 1955. Ahí vemos en esta fotografía los instrumentos que acaban de dejar reposando los músicos. Toda esta labor fotográfica es a blanco y negro, obviamente. Hay un libro de fotografías de Juan Rulfo que me llama mucho la atención, que se llama El Ferrocarril. Rulfo y sus fotografías de los ferrocarriles. Él tuvo como una especial, adicción al cambio de los medios de transporte, y logró fotografar como unas 300 negativos de la construcción del metro en Ciudad de México y todas sus líneas férreas. Mira que estoy viendo fotografías de Juan Rulfo y me recuerda mucho a Leo Matiz, ¿no? Y revisando aquí los documentos vemos que, y no lo sabía, pues que son contemporáneos, ¿no? Y nacieron justamente en 1917, el uno en abril y el otro en mayo. Quizás se conocieron, no sé, Leo Matiz quizás se conoció también con... Es muy probable, aunque el propio autor subrayó la diferencia radical entre sus ficciones y sus estampas. Creo que ambas facetas presentan de una misma manera esas atmósferas. Invitamos pues a nuestros radios escucha para que busquen rápidamente ahí, si tienen la posibilidad, las fotografías de Juan Rulfo, y vemos a ese Rulfo antropólogo. Otra de ellas es
zaguán de la vecindad, donde vemos a unas personas por un corredor en un espacio realmente cotidiano. Creo que esta fotografía nos acerca a ese Rulfo etnógrafo, a ese Rulfo caminante, a ese Rulfo que no le tuvo miedo a conocer a su país. Sí, efectivamente, por eso pues colgó los libros, y yo creo que es uno de los escritores para mí más honestos. Después de su obra, que prácticamente está reflejada y todos lo sabemos, Pedro Páramo, El llano en llamas, bueno, y otra serie de escritos, dijo: no escribo más, esto es lo que tengo que decir al mundo. Era lo que le respondía a periodistas, a críticos y demás cuando le decían que por qué no seguía pues regalándonos esa prosa tan nutrida y tan mágica. Y él dijo: no escribo más. Eso es una actitud bellísima y honesta ante la vida. Es lo que tengo que decir, decía maestro Rulfo. Pero sus ojos y su cámara nunca paró. Y eso es lo que poca gente conoce, ¿no? Juan Rulfo, el fotógrafo. Los invitamos a que busquen de pronto a Leo Matiz, el fotógrafo colombiano de Aracataca, también de la tierra del Nobel, Gabriel García Márquez, que también vivió en México. Recordemos que de México fue expulsado porque tuvo problemas, sobre todo con David Alfaro Siqueiros y con el gobierno de aquel entonces. Allí en México tuvo un accidente nuestro fotógrafo colombiano, y pues le afectó un ojo. Pero sobre todo, pues bueno, no dejó de tomar fotografías, al igual que Juan Rulfo. Sí, profe, y para terminar este corto espacio se nos fue el tiempo volando. De Rulfo hay mucho por decir. Les recordamos a nuestros escuchas que Rulfo ha sido llevado al cine en muchas versiones, sus diferentes obras como No oyes ladrar los Pedros, El despojo, Pedro Páramo, ha sido llevado por distintos cineastas. Arturo Ripstein, ¿no? En particular, El imperio de la fortuna en 1986. Y a propósito de Ripstein, una de las obras que más me gusta de él, que la recuerdo y que muy seguramente tendremos que pasarla en Cinematoscopio, Profundo Carmesino, sí, que también tiene una atmósfera muy particular. Pedro Páramo en el 67 la llevó el cineasta Carlo Velo. Y sí, se nos está acabando el tiempo en este bautizo, en esta primera sesión de la revista Anadia Pamplonensis. Quiero dejarlos entonces, los queremos dejar con un fragmento pequeño de Lubina, no sin antes hacer mención a su devoción por Clara Aparicio. En sus cartas creo que ha sido el escritor más enamorado de la literatura. Junto a tu nombre, el dolor es una cosa extraña, decía él a su Clara. Y bueno, para terminar, los dejamos con la banda de rock Susana de San Juan, que es inspirada precisamente en Rulfo, Pessoa y otros autores de la literatura. Esta canción se llama Estampida. Bueno, antes de irnos, porque es bueno despedirnos con música, le agradecemos a nuestro control master Frankie Niño, a la emisora HJF Estéreo por abrirnos este espacio, a Anadia Pamplonensis, la radio revista literaria musical. Queremos dar un saludo a los huérfanos de la literatura y de la radio que nos están escuchando muy seguramente, y los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias y feliz noche. De lejos miro tu maravilla, el suave asedio de tu ternura, y vuelvo patria a tus labios, tu rigor, tu piedad. Me enfrento a diario furioso con quienes luchan cuerpo a cuerpo por ti.
estampida. Simulacro de vida, desperdicio de aliento, letargo infame. No, no, no. En Radio Universidad de Pamplona son las 8 de la noche y 1 minuto.